¿Cuántas veces has visto esa imagen? Gente con cámaras moviéndose con prisa en el lugar de una tragedia. Son periodistas que han corrido al sitio para cubrir otra catástrofe más. Por supuesto, el público tiene derecho a estar informado y los profesionales de la prensa tienen derecho a investigar como parte de su trabajo. Aún así, muchos de nosotros nos preguntamos hasta qué punto estas personas que documentan tragedias y crímenes han cruzado los límites de la ética. Hola a todos. Pero, ¿y si además de violar ese código moral implícito, también se hubiera quebrantado un tratado internacional firmado y ratificado oficialmente? Pues eso fue exactamente lo que hicieron el periodista sueco Henrik Evertsson y el camarógrafo Linus Andersson, al romper tanto el tabú ético como las normas de un tratado internacional. El 21 de septiembre de 2019, ellos investigaron los restos del Estonia, el barco hundido en el que murieron 852 personas. Esto es Pangea. Vamos a descubrir esta historia paso a paso. El hundimiento del ferry Estonia. Esta tragedia ocurrió durante la noche del 27 al 28 de septiembre de 1994. Como suele decirse en accidentes de este tipo, no hubo ninguna señal de advertencia. En aquel momento el barco tenía apenas 15 años, lo que lo colocaba aún en la categoría de embarcaciones jóvenes. El Estonia fue construido en un astillero de Papenburgo, Alemania, y botado al mar en 1979. Durante su corta vida operativa, este ferry cambió varias veces de propietario y de nombre. El nombre Estonia lo recibió por primera vez en 1993, cuando fue adquirido por la compañía Estonia East Line. Dentro de su clase, el Estonia tenía un tamaño estándar, una eslora de 155 metros y un arqueo bruto de 15.000 toneladas. Podía transportar hasta 2.000 pasajeros y alcanzar una velocidad máxima de 21 nudos. Su estructura también era clásica, con una rampa de carga frontal que cubría todo el ancho del casco. Este diseño permitía cargar rápidamente automóviles y mercancías. Sin embargo, según la hipótesis más aceptada, esa misma rampa fue la causa directa del accidente. El Estonia zarpó el 27 de septiembre de 1994 a las 7 de la tarde desde Tallinn rumbo a Estocolmo en su último viaje. Debido al mal tiempo, la carga embarcada fue mucho menor de lo habitual. A bordo iban 803 pasajeros, 186 tripulantes, varias decenas de camiones y coches, además de otras mercancías. Como se descubriría más tarde, esa menor carga fue un factor que ayudó a salvar más de 100 vidas. De hecho, el clima estaba empeorando rápidamente. La tormenta provocó olas de entre 4 y 6 metros. La temperatura bajó hasta los 5 grados y el agua del mar Báltico se enfrió hasta los 10. La mayoría de los pasajeros eran de Estonia, Suecia y Finlandia, y después de la cena regresaron a sus camarotes que estaban relativamente cálidos pese al mal clima. Si hubieran sabido lo que iba a ocurrir en las siguientes 4 horas, quizá muchos más habrían sobrevivido. Algunos hombres que bebían en el bar del ferry tuvieron más suerte. Entre ellos, hubo quienes lograron escapar hacia la cubierta superior y salvar sus vidas. El primer sonido anormal quedó registrado alrededor de la 1 de la madrugada. Más tarde se supo que era el ruido del mecanismo de bloqueo de la rampa de proa comenzando a romperse. Apenas 15 minutos después, una ola gigantesca arrancó la rampa delantera y el agua de mar irrumpió violentamente sobre la cubierta. El barco comenzó a inclinarse hacia estribor. En plena oscuridad, muchos pasajeros perdieron completamente la noción de la orientación y ni siquiera pudieron salir a la cubierta. Mientras tanto, la inclinación aumentaba y 15 minutos después alcanzó entre 40 y 50 grados. Solo entonces se emitió finalmente la señal de socorro. Debido a la inclinación cada vez más aguda, fue imposible botar al mar la mayoría de los botes salvavidas. En realidad, solo se pudieron desplegar 22 balsas y 3 botes salvavidas.
A la 1:50 de la madrugada, el barco se inclinó 90 grados y terminó completamente de lado con estribor hacia abajo. Justo después comenzó a hundirse por la proa y en solo unos minutos desapareció completo bajo el agua. En total, desde el primer sonido que advertía que la rampa comenzaba a desprenderse hasta el hundimiento total del barco, no pasó ni una hora. Y lo que ocurrió después fue una consecuencia inevitable. Los pocos afortunados que lograron huir de sus camarotes hasta la cubierta fueron lanzados al mar helado sin siquiera chalecos salvavidas. Como bien sabes, en esas condiciones no se puede sobrevivir más de 30 minutos sin un traje térmico especial. Aunque el rescate no estaba muy lejos, el primer barco salvavidas llegó al lugar del accidente 50 minutos después del naufragio. Para entonces, era ya demasiado tarde. Más tarde se filtraron a los medios fotos de balsas con cadáveres de personas que murieron por hipotermia. Y ni hablar de aquellos que simplemente fueron arrojados al agua. Solo 137 personas fueron rescatadas, 94 pasajeros y 43 tripulantes. Entre las víctimas hubo una gran cantidad de mujeres, porque muchas de ellas se encontraban en sus camarotes cuando el barco se inclinó de forma repentina. No te acerques. Este naufragio planteó numerosos desafíos legales y éticos. Era algo inevitable. Al fin y al cabo, fue uno de los peores desastres marítimos ocurridos en Europa a finales del siglo XX. Esta tragedia que costó tantas vidas causó un profundo impacto en toda Europa. De las 989 personas que viajaban en el ferry, 852 perdieron la vida. Solo 137 sobrevivieron, sumando pasajeros y tripulantes. Y la mayoría de esas víctimas aún yacen en el fondo del mar Báltico, a más de 80 metros de profundidad. El naufragio ocurrió en aguas internacionales, y los fallecidos eran ciudadanos de 17 países distintos. Como era de esperar, la respuesta posterior exigió un alto nivel de coordinación internacional. Poco después del accidente, se estableció un comité conjunto entre Estonia, Suecia y Finlandia, y en 1995 dicho comité emitió una decisión que muchos consideraron un juicio salomónico. El núcleo de esa decisión fue no recuperar los cuerpos y tratar el lugar del hundimiento como una tumba sagrada, es decir, se decidió dejar los restos en el fondo marino y declarar ese sitio como un cementerio. En respuesta a esta decisión, ese mismo año, varios países, incluidos Estonia, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Letonia, Reino Unido y Polonia, firmaron el Tratado Internacional para la Protección del Lugar del Hundimiento del Estonia. Este tratado prohíbe cualquier acercamiento al lugar o actividades de investigación que alteren la paz de esta tumba. El documento establece claramente que tanto los familiares como el público en general deben respetar este sitio como un lugar de duelo y no como un objeto de estudio ni una zona para el buceo. Además, también se tuvo muy en cuenta el tema de la seguridad. El casco del barco, sumergido a 80 metros de profundidad, se consideró inestable y peligroso para los buzos. Sin embargo, no todos los familiares estaban de acuerdo con esta decisión. Muchos de ellos pedían que se recuperaran los cuerpos para poder darles un entierro tradicional. Además, según diversos reportes, la mayoría de los familiares no aceptaban la versión oficial sobre las causas del hundimiento. Por eso, exigieron con firmeza que se continuara investigando lo ocurrido. Las teorías sobre la causa del accidente. La causa oficial del accidente fue aprobada formalmente en 1997, 2 años después del naufragio, por el Comité Conjunto de Estonia, Suecia y Finlandia. Según la conclusión del comité, el hundimiento del ferry se debió a que la rampa de proa se desprendió por un defecto estructural. En medio de una tormenta violenta, el mecanismo de cierre de la rampa no era lo suficientemente resistente, y al final, la rampa se soltó. Esto provocó que el agua de mar invadiera de golpe la cubierta de los vehículos, desestabilizando el barco, inclinándolo y llevándolo finalmente al naufragio.
Además, el comité señaló la falta de preparación de la tripulación y las deficiencias en los protocolos de evacuación. Sin embargo, algunos familiares de las víctimas, así como pasajeros y tripulantes que sobrevivieron, expresaron su desacuerdo con esta versión oficial. Lo que muchos se preguntaban era por qué esa supuesta falla estructural no provocó problemas en tormentas anteriores, incluso más intensas, que el Estonia había soportado sin dificultad. También generó desconfianza el excesivo secretismo que rodeó a la investigación. Y como suele ocurrir con tragedias de esta magnitud, surgieron rumores y teorías que rozaban lo legendario. Por ejemplo, circuló la historia de una persona que figuraba en la lista de sobrevivientes, pero que nunca volvió a aparecer ante su familia. Incluso se difundió el relato de otro sobreviviente que, tras llamar a su familia desde el hospital, desapareció sin dejar rastro, como si se tratara de una historia de fantasmas. Y se dijo que su esposa recibió varias llamadas anónimas en silencio. En este contexto, comenzaron a surgir diversas hipótesis sobre la causa real del accidente. Entre las más comentadas se encontraban distintas versiones que apuntaban a una explosión o a un atentado. Los defensores de estas teorías sostenían que el Estonia transportaba material militar y que los testigos no oyeron el sonido de una rampa cediendo, sino el estruendo de una explosión. Una teoría similar planteaba que equipos soviéticos estaban siendo contrabandeados desde Rusia hacia Suecia, y que para ocultar esas pruebas, los responsables habían hundido deliberadamente el barco. Aquí es donde debemos volver al tema del principio. En realidad, la hipótesis más convincente surgió a partir del material filmado por el periodista sueco Henrik Evertsson y el camarógrafo Linus Andersson durante sus inmersiones submarinas. En las imágenes captadas por su robot submarino aparecen claramente dos enormes agujeros que hasta hoy siguen generando debate, ya que no pueden explicarse solo por la caída de la rampa. Esos daños se asemejan más bien a los causados por una explosión o una colisión con un submarino. Algunos reportes incluso sugirieron que el accidente coincidió por casualidad con unas maniobras de la Marina sueca, aunque eso nunca ha sido reconocido oficialmente. Sobre este punto, el exfiscal general de Estonia, Margus Kurm, habló casi abiertamente durante una reunión sobre el naufragio celebrada el 20 de noviembre de 2020. Señaló en particular que las autoridades suecas intentaron sellar los restos del Estonia cubriéndolos con una losa de hormigón. Naturalmente, la prohibición de investigar los restos genera sospechas que, más que proteger el lugar donde yacen cientos de víctimas por razones éticas, lo que se buscaba era ocultar la verdadera causa del accidente. Aún así, las teorías sobre explosiones o colisiones con submarinos podrían haber sido creadas para sembrar discordia entre Estonia y Suecia, países vecinos del Báltico. Y no resulta difícil imaginar quién saldría ganando con eso: Rusia. Por eso mismo, la investigación periodística independiente es clave para disipar las dudas y sacar la verdad a la luz. Así que el debate sobre si los periodistas suecos violaron normas éticas es mucho más complejo de lo que parece. Tan complejo que llevó a los tribunales a emitir fallos totalmente opuestos. Por ejemplo, en febrero de 2021, el Tribunal Regional de Gotemburgo absolvió a los dos periodistas. Pero en 2022, la Corte de Apelaciones revocó ese fallo y ordenó repetir el juicio. En septiembre de ese mismo año, tras la nueva audiencia, el tribunal revocó su propia absolución. Declaró culpables a los periodistas por haber profanado la paz de la tumba y consideró que el interés público en proteger el lugar superaba el derecho a la libertad de expresión. Los periodistas apelaron de nuevo ante la Corte de Apelaciones, pero en marzo de 2023, esta vez se confirmó el veredicto de culpabilidad. Llevaron el caso hasta la Corte Suprema de Suecia, pero ni siquiera se les permitió iniciar el proceso. Como resultado, al periodista se le impuso una multa de 22.400 coronas suecas, unos 2.088 euros, y al camarógrafo una de 18.800 coronas, alrededor de 1.752 euros. Al día de hoy, la investigación oficial sobre el naufragio del Estonia se considera cerrada.
Las familias de las víctimas siguen pidiendo periódicamente que se reabra el caso, pero sus voces no son escuchadas. Muchas personas siguen convencidas de que la versión oficial actual es incompleta y poco convincente. Ya han pasado más de 30 años desde la tragedia y la verdad sobre el hundimiento del Estonia sigue sin conocerse. Si te ha parecido interesante este video, no olvides dejar tu me gusta y compartirlo con tus amigos. Muchas gracias por verlo. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!